¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un video más de su canal favorito, ya lo saben, Primera Marcha. Así es, y como ustedes lo vieron en el título, el día de hoy estaremos hablando sobre el torquímetro y cómo lo debemos de usar. Si te interesa y quieres saber esa información, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Sin más que decir, vámonos con la intro. Así es, amigos, y pues como ya les había comentado anteriormente, el día de hoy les voy a mostrar cómo se puede utilizar un torquímetro o maneral, o no sé cómo lo conozcan en su país, ya que a petición de muchos de nuestros seguidores nos han comentado que hagamos un video en específico hablando sobre el torquímetro, ya que, por ejemplo, si tú haces las reparaciones de tu auto, aprietas tornillos, pero tienes ese miedo de que si aprietas de más un tornillo puedes tronarlo. Es por eso que el día de hoy estamos haciendo este video donde les mostramos cuál es la forma correcta de utilizarla. O por ejemplo, si tú tienes el torquímetro y lo estás utilizando de forma incorrecta, hoy te voy a mostrar cómo es que lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Así que si tú te dedicas al oficio de la mecánica automotriz, créeme que esta herramienta está bastante buena. Y si no te dedicas a eso, pero quieres hacer las reparaciones tú mismo a tu auto, por favor acompáñame, que el día de hoy te voy a mostrar cómo podemos utilizar esta herramienta. Pues bien, amigos, miren, este es el famoso torquímetro, o en algunos lugares lo conocen como maneral inteligente. Vamos a destaparlo para mostrarles cómo es. Este es un torquímetro libra-pie de torque. Este tiende a ser más grande. Como ustedes lo están viendo, mide aproximadamente unos 70-80 centímetros. Como les comento, este es un torque libras-pie de torque. Hay otros que son libras por pulgada, es un poco más chico. Este normalmente se ocupa para tornillos grandes o que lleven mucha fuerza, pero el que les comento, que es el de pulgadas, tiende a ser un poco más pequeño y evidentemente es para torque más suave o sin tanta fuerza. Pero hoy nos vamos a enfocar en el libras-pie de torque, que es el que normalmente y el más común se usa. Quiero que vean la presentación en la que viene. Este es de la marca Craftsman y este producto nos costó alrededor de 2,500 pesos mexicanos y nosotros lo compramos en internet. Si les interesa el producto, aquí abajo en la descripción del video les voy a estar dejando el link para que vayan y lo compren. Aparte de venir el maneral, viene con un pequeño instructivo donde nos da las especificaciones tanto como del maneral o del torquímetro y cómo es que se debe de utilizar y algunas especificaciones. Ahorita les voy a mostrar una toma para que vean más de cerca toda la información que trae el pequeño manual. Pues miren, amigos, vamos a comenzar con la información. Quiero que tomen en cuenta algo súper importante. Recuerden que todos los tornillos deben de apretarse a una cierta fuerza o a un cierto torque. Es por eso que se creó esta herramienta, que está bastante buena. Si tú eres de esas personas que tienen un local físico, eres un mecánico, es muy recomendable que tengas esta herramienta, ya que muchas veces nosotros, cuando vamos a apretar un tornillo, ya sea del motor o incluso hasta con el simple hecho de apretar un birlo de los rines, es muy importante que ustedes le aprieten y le pongan el torque necesario que debe de llevar, tanto para que no se vaya a aflojar el birlo y no se vaya a romper o se vaya a barrer. Esta herramienta está bastante buena y creo que todos los que estamos empezando en el mundo de los autos debemos de tener esta herramienta, porque créanme que está bastante buena. Esta es una entrada de media pulgada, pero ustedes pueden ponerle un reductor, extensiones para apretar el tornillo o la tuerca que ustedes vayan a ajustar. Perfecto, amigos, después de que les expliqué dónde lo podemos comprar y toda la información básica sobre el maneral, ahora les voy a explicar cómo es que debemos de utilizar. Ok, amigos, entonces vámonos por la parte baja del maneral y quiero que vean que tenemos estos números, nomenclaturas. Por ejemplo,
FT/LBC son libras-pie de torque, y si nos vamos del otro lado, que es al contrario, vamos a tener NM, que son newtons metros. Aquí todo depende de lo que le marque el fabricante, cuál es la libra o el newton metro que debemos de utilizar. Recuerden, y algo muy importante, siempre que vayan a apretar un tornillo deben de revisar el manual de servicio. Por ejemplo, si ustedes van a apretar el tornillo de la cabeza, de una biela, del cárter o cualquier tornillo que vaya en su coche, revisen las especificaciones a qué libras debe de ir, ya que si ustedes aprietan de más puede que barran los tornillos. Ahora sí, vamos con la información que les comentaba anteriormente. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a trabajar con libras-pie de torque. Este de aquí es un pequeño seguro para desbloquear y poder mover las libras. Si nosotros bajamos y giramos, se puede mover, pero si no bajamos este seguro, no se va a poder mover para nada. Vamos a poner un ejemplo. Si ustedes necesitan apretar un tornillo que tal vez vaya a 90 libras-pie de torque, lo único que hay que hacer es bajar el seguro. El marcador nos va a indicar los números a lo cual nosotros queremos llegar. Por ejemplo, como les comentaba anteriormente, si nosotros queremos llegar a 50 libras-pie de torque, vamos a hacer coincidir el número 0 que tenemos aquí en el marcador, que en este caso es este, ahí si lo alcanzan a ver en pantalla. Tenemos que hacer coincidir el 0 con el 50, amigos. Por ejemplo, ahí le falta un pequeño pedazo, entonces vamos a darle otra vuelta, a forma que el 0 coincida con el 50. Eso quiere decir que ya estamos a 50 libras-pie de torque, pero por ejemplo, si les piden 51, 52, hasta el 59 libras-pie de torque, pues lo único que tenemos que hacer es bajar el seguro y vamos a ir hasta el 59. Por ejemplo, ahí, amigos, ahí tenemos ya el 59 libras-pie de torque. Y nosotros, así de sencillo, podemos apretar un tornillo sin que se rompa, sin que se barra o incluso que quede flojo. Vamos a hacer una prueba y les voy a mostrar un ejemplo cómo es que se debe de usar. Ya les mostré la teoría, cómo es que se usa, tanto como el seguro y el marcador libras-pie de torque y newtons metro. Ahora vamos a lo didáctico y a la actividad, cómo es que lo debemos de hacer. Por ejemplo, yo lo voy a hacer en un birlo de un auto. Por favor, acompáñenme a verlo. Ahora sí, amigos, vamos con la práctica. Como les había comentado anteriormente, el torquímetro es el encargado de poner la presión y la fuerza necesaria a los tornillos sin la necesidad de barrerlos o que queden flojos. Es por eso y es muy importante que ustedes busquen las especificaciones de su auto y del tornillo en específico que vayan a apretar. Ahora, algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es ver en qué medida nos está pidiendo el fabricante, ya sea en libras-pie de torque o en newtons metro. Por ejemplo, nosotros vamos a apretar un birlo por pura práctica, ¿sale? Normalmente tú agarras la llave de cruz, aflojas y aprietas el tornillo. Muchos lo conocen al llegue, pero no sabemos si esa presión es la correcta, si vaya a quedar flojo el birlo o que vaya a quedar muy apretado. Aquí es donde entra el famoso torquímetro. Por ejemplo, los birlos de este auto se aprietan entre 80 y 90 libras-pie de torque. ¿Qué es lo que vamos a hacer, amigos? Pues lo único que tenemos que hacer es bajar el seguro y el indicador 0 debe de llegar a 80 libras-pie de torque. Esto es muy sencillo de hacer. Créanme que les facilitará mucho apretar tornillos. De esta manera ustedes van a estar seguros de que no se va a tronar o va a pasar algún problema. Por ejemplo, amigos, aquí ya vamos a llegar al 80. Recuerden que el 0 debe de coincidir con la primer punta o el primer pico del número 80. Entonces giramos hasta que el marcador 0 se junte con el 80. Ahí le falta un poquitito. Le falta, yo creo, una vuelta nada más. Ahí tenemos 80 libras-pie de torque. Aquí se les estoy mostrando. Ahora, después de que ya tenemos la medida, ahora sí vamos a apretar el birlo de nuestro auto. Entonces, amigos, ya tenemos la medida, que son 80 libras-pie de torque, ya está bien acomodado con el marcador. Y ahora vamos a utilizar un dado, en mi caso es un 17 milímetros, para poder apretar o aflojar los birlos de este auto. Esto funciona como una matraca, tiene el seguro para aflojar y apretar. Aquí vamos a estar aflojando.
Ahí está, miren amigos, si yo bajo, es evidentemente que voy a aflojar. Pero si yo muevo el ajustador para que apriete el tornillo, ahora en vez de aflojar, va a apretar. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí, como ustedes lo están viendo, está apretando. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta que el tornillo ya está apretado? Pues porque al seguir subiendo o apretando se va a escuchar un pequeño clic. Cuando suene ese clic, eso significa que los 80 libras-pie de torque han llegado al límite, y ahí es donde ya debemos de dejar de apretar. Vamos a mostrárselos. Aquí voy a guardar un poco de silencio para que ustedes escuchen el clic que les había comentado. Si escuchan ese pequeño clic, amigos, si yo me regreso un poquito hacia atrás y aflojo el birlo de mi auto, no va a sonar nada, porque aún no llega a la presión o a las libras adecuadas. Pero si yo me acerco, escuchen. Cuando se escucha ese pequeño clic, cuando nosotros alzamos el maneral, eso quiere decir que hemos llegado a las 80 libras-pie de torque que nos marca el fabricante, y hasta ahí debemos de dejar de apretar. Si nosotros seguimos apretando, pues es evidente que vamos a dañar la cuerda de nuestro tornillo. Entonces, si ustedes usan un torquímetro y escuchan ese clic en el torquímetro, eso quiere decir que hemos llegado al torque y a las libras necesarias para que quede bien apretado el tornillo. Como les comento, si ustedes siguen apretando, ya no los va a dejar, porque el marcador o el limitador de fuerza ya se activó y ya no se va a volver a apretar. Entonces, así de sencillo es utilizar un torquímetro, ya sea en los birlos de tu auto, en la suspensión, también se puede utilizar en la máquina. Tal vez vayas a hacerle un servicio, un ajuste. Un torquímetro, créanme que está bastante bueno para evitar dañar tornillos, porque ¿cuántas veces no han escuchado o han visto que se rompen los tornillos por tanta fuerza que le aplican? Esto es porque no se dan cuenta cuánto torque debe de llevar cada tornillo. Bien amigos, después de que terminamos de ocupar la herramienta, es necesario y algo muy importante que deben de tomar en cuenta, que deben de regresar el marcador a cero. Esto lo hacemos para evitar que se dañe el resorte y se vaya a descalibrar. Otra cosa muy importante es que siempre debemos de guardarla con mucho cuidado para evitar que se vaya a descalibrar. Una vez que se termine de ocupar, se regresa a cero, se va a tapar evidentemente para que no se vaya a descalibrar. Esta herramienta no la puedes ocupar para golpear o apretar cosas que no tenga que ver con un torque necesario, porque si tú lo usas de una mala manera, créeme que se va a descalibrar, se va a dañar y ya no lo vas a volver a ocupar. También es importante ponerlo en una superficie plana donde no se pueda golpear, se pueda mover o se pueda caer, y también, como les comentaba, no se vaya a descalibrar. Bien amigos, pues ya terminamos con este video. Ya les mostré cuáles son las especificaciones para utilizar un torquímetro o maneral, o no sé cómo lo conozcan en su país. Esta herramienta está bastante buena si estás empezando en el mundo de los autos, tienes algún taller mecánico, y te va a ayudar para que puedas apretar los tornillos con el torque correcto que debe de llevar, y pues de esta manera no dañes la cabeza del tornillo o la cuerda. Esperamos que este video les haya gustado. Ya les mostré cuál es la información básica y principal para poder utilizarlo, esos cuidados. Si les gustó este video, espero y nos puedan regalar su grandioso like. Créanme que en verdad nos ayudan demasiado. También no olviden suscribirse para ser más en la familia de Primera Marcha, y para finalizar, no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que nosotros vayamos a subir un video nuevo. Así que sin más que decir, hasta aquí terminamos y yo me despido. Esto fue todo por Primera Marcha y nos vemos en un próximo video. Cuídense y que todos se la pasen excelente. Hasta luego.